Para entender por qué CD Projekt se encuentra en la situación actual, podemos ver que desde agosto de 2020 ha perdido un 66% de su cotización en bolsa. Vamos a ver las noticias que han ido saliendo en los últimos años, sobre todo relacionadas con Cyberpunk. Esta primera parte del vídeo va a ser más bien de opinión y voy a intentar aportar mi conocimiento como ingeniero de software en la industria del videojuego. Voy a dar mi opinión para que veamos si podemos entender qué es lo que ha podido pasar con CD Projekt y con Cyberpunk en concreto. La primera noticia que vemos es que Cyberpunk fue retirado por parte de Sony de la tienda digital de PlayStation Store y de hecho incluso se ofrecían reembolsos de la compra a aquellas personas afectadas porque Cyberpunk, como la mayoría de nosotros sabremos, salió con bastantes bugs. Salió con bugs que lo hacían injugable en las plataformas de anterior generación, PS4 y Xbox One creo que es. En PC realmente era un poquito más jugable, pero en consolas no. Por lo tanto, Sony decidió pues, hacer una retirada de la venta de Cyberpunk. Esto probablemente lastró bastante las ventas del juego en la plataforma de Sony. En la Xbox creo que vendió el doble, creo que en Sony vendió medio millón de copias y en Xbox vendió 1 millón de copias aproximadamente. Entonces vemos que realmente esta retirada fue bastante jodida para CD Projekt. Y bueno, pues procedieron también encima a hacer un reembolso de la gente que quisiera, entonces realmente aquí ha habido bastante pérdida en ingresos de las expectativas y en ventas que podían haber. En mi opinión, bueno, Sony lo hizo bastante bien, un poco para limpiar su imagen. Lo que pasa es que habría que ver por qué los filtros por los que pasan los juegos antes de salir a mercado, por qué no son efectivos, ¿no? Realmente sale un juego que es injugable, se lo vendes a jugadores que pagan hasta 60 euros, que no es poco dinero, por un juego y desde día cero no pueden jugar. Fue bastante una vergüenza y conformó porque CD Projekt está en la situación en la que está. Luego, por otro lado, esto si no voy mal, se refiere a los inversores, efectivamente. Multa debido a denuncia presentada contra la desarrolladora por parte de inversores estadounidenses. Pues ya lo vemos, otra noticia de hace 5 meses, donde se resuelve que la denuncia por parte de los inversores hacia CD Projekt se resuelve bueno, la denuncia es positiva para los inversores y por lo tanto CD Projekt pagará 1,64 millones de euros a los afectados. Y esto es porque tanto los inversores como los consumidores se quejaron de que CD Projekt fue un poco fraudulenta o directamente mintió sobre las expectativas del juego. Se vendía que Cyberpunk iba a salir como un modo single player que para empezar parecía que iba a funcionar muy bien en ventas, porque solo en preventas ya habían conseguido que el juego fuera rentable, solo en preventas. Y luego además CD Projekt vendía la ilusión, falsa ilusión, de que se proyectaría pues, en un futuro cercano un desarrollo de un multijugador de Cyberpunk independiente que pretendía asemejarse, o por lo menos las expectativas de los inversores estaban ahí, y de los consumidores realmente, a lo que nosotros conocemos como el GTA V, que es un éxito en ventas, probablemente de los juegos más vendidos y que más ingresos ha generado en la industria. Entonces, como inversor, ya podemos ver que por parte de CD Projekt recibimos información que era fraudulenta, información que era falsa, porque si ni siquiera el single player salía en buen estado, imagínate un multijugador que finalmente se canceló, como veremos en esta noticia. Pues bueno, aquí se gestó un poco lo que se tenía que cocinar para que CD Projekt perdiera la confianza del inversor y del consumidor. CD Projekt finalmente cancela el supuesto multijugador, así que ya sabemos que las expectativas que se tenían no iban a cumplirse. La imagen que nos da aquí CD Projekt es que la directiva realmente vendió humo y mientras vendía humo, pues las acciones iban subiendo previo al lanzamiento. Y todo esto, al no ser cierto, pues luego resultó en esta multa que tienen que pagar. Y luego, por otro lado, aquí sí que creo que puedo dar una visión más como ingeniero al respecto, y es que CD Projekt, después de lanzar Cyberpunk 2077, adquiere el estudio de Vancouver, Digital Escapes, que ahora si no voy mal se llama directamente CD Projekt Red Vancouver, que es un equipo que si no voy mal está... lo pone por aquí. Está especializado en hacer multijugador en PC AAA. ¿Qué pasa? Que esto lo anuncian después de la salida de Cyberpunk, pero realmente previo a la salida de Cyberpunk nos dicen que va a haber un multijugador. Después compran un equipo especializado
en desarrollar multijugador. Y esto ya es el combo perfecto para mentir al inversor a la cara y decirle, oye, ni siquiera estábamos preparados a nivel técnico, no teníamos músculo tecnológico para hacer un desarrollo multijugador en condiciones, no éramos capaces y a partir de ahora estamos haciendo adquisiciones para por lo menos tener esa posibilidad. Así que a partir de ahora, yo sí que diría que CD Projekt puede estar en la línea de desarrollar features multijugador o incluso juegos multijugador, porque para eso han adquirido este estudio. Y ahora están en la línea, pero antes de todo eso realmente solo habían falsas ilusiones. Esto es importante, yo hincapié en esto porque hasta aquí CD Projekt lo que nos demuestra es que es una empresa cíclica, donde en el momento en el que vende The Witcher, que si no voy mal fue por estas fechas, la empresa crecía bien. En el momento en el que vende Cyberpunk, la empresa va bien. Pero en el momento en el que se quedan sin nada que vender, realmente los ingresos de la compañía bajan bastante. Y bueno, esto es porque es una compañía cíclica que no tiene ingresos recurrentes. El multiplayer, en este sentido, para los inversores era muy importante porque mediante servicios multijugador es como realmente las empresas de videojuegos han conseguido tener ingresos recurrentes. Podemos pensar en GTA Online, podemos pensar en League of Legends con las microtransacciones, podemos pensar en features del tipo Battle Pass, que al final generan una masa de ingresos mensual constante para aquellos, de cara a aquellos jugadores a los que les guste consumir tu juego más el Battle Pass, por ejemplo. Y recordemos que CD Projekt a día de hoy no tiene nada de esto.